Graciela Arcelán, quien es guía de turismo. Vamos a recorrer Noruega, más específicamente Oslo. Desde ya, antes de comenzar, los invito a visitar sus redes sociales para enterarse más de las actividades que ella realiza. Alternative Oslo, así pueden encontrarlo en las redes, la página web, para enterarse de las guías que Graciela realiza. Muy bienvenida. ¿Cómo estás, Graciela? Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este recorrido que tanto nos gusta hacer de tu mano y con imágenes espectaculares de esa hermosa ciudad. Y quisiera que retomemos, ¿no? La última vez que dialogamos nos hiciste una presentación sobre la ciudad de Oslo y recuerdo que hay un río que atraviesa toda la ciudad y me encantaría que podamos hablar un poco más sobre el río Aker, ¿verdad? Sí, así es. Normalmente lo conocemos como Akerselva, que en noruego quiere decir el río Aker, pero el nombre del río en español es Aker. Si en algún momento digo Akerselva es porque es la manera en la que normalmente lo mencionamos aquí. Me encanta, me encanta. Buenísima la aclaración, así de paso también vamos entrando en la idiosincrasia, ¿no?, de Noruega y conociendo algunos términos puntuales. Bueno, si te parece, iniciamos el recorrido. Bien. El río Aker es muy importante en cómo se va desarrollando la ciudad. Nace en los bosques que están alrededor de la ciudad de Oslo, en un lago, el lago de Maridal, que es el lago más grande. Y además de ser el más grande, es la fuente de agua potable de la ciudad, con lo cual el agua del río es purísima, es muy limpia, por lo cual es posible también bañarse en el río, que es una de las principales actividades que se realizan allí. Este río nace en el lago y recorre la ciudad a lo largo de 8 kilómetros para desembocar en el fiordo, en el pleno centro de la ciudad, detrás del edificio de la ópera y delante del nuevo edificio del Museo de Munch, que vamos a ver al final del recorrido que vamos a hacer hoy. Bien. Sí. Graciela, históricamente, este río, ¿qué importancia tiene? Ya sea dentro de lo que tiene que ver con actividades económicas, como también en la historia general de Oslo. Sí, es muy importante conocer un poquito la historia porque eso nos hace entender cómo se va desarrollando el río. En el siglo XIX, Noruega era un país bastante pobre porque pertenecía a Dinamarca. Era como una provincia de Dinamarca y el reino se interesaba mucho por el desarrollo económico de Noruega. Entonces, la principal actividad económica que se realizaba era la extracción de madera en estos bosques que están alrededor de la ciudad y se llevaba a través de pequeños arroyos hasta un embalse que se llama Brekedamen, que vamos a hablar luego de este lugar. Bien. La energía del río se utilizaba para cortar la madera, o sea, habían aserraderos de madera que estaban justamente al lado del río utilizando la fuerza hidráulica de las cascadas. Luego, en el año 1814, Noruega se separa de Dinamarca y ahí comienza el proceso de independencia, más o menos cuando comienza el proceso de independencia de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y cuando comienza la independencia, Noruega lo primero que hacen fue escribir la Constitución. Se escribió en el año 1814 y el Día Nacional, el día más importante para los noruegos, es justamente el 17 de mayo de 1814, que es el Día de la Constitución Nacional. Ese día es una gran fiesta, luego en otra oportunidad podemos hablar un poquito de ese día porque es un día muy bonito donde todo el mundo se viste con los trajes tradicionales. A partir de la Constitución forman el Parlamento y empiezan a tomar sus propias decisiones, empiezan a crecer económicamente. Entonces, se desarrollan a lo largo de todo el río una serie de fábricas que utilizan precisamente la energía del agua para poder producir energía para sus fábricas y es así que hoy tenemos una gran cantidad de edificios industriales a lo largo del río. Pero en 1960 el país decide empezar a limpiarse, a volverse más ecológico y entonces trasladan todas las fábricas del río, las sacan de allí a las afueras de la ciudad
y empiezan a utilizar estos edificios industriales con otros fines. Construyen escuelas de arte, construyen restaurantes, salas de danza, de música, una diversa cantidad de actividades que van tomando estos edificios como sede. Bien, bien. Vamos entonces adelante con este recorrido del río. Hasta aquí, hasta esta parte, te quería preguntar si hay alguna actividad acuática también hasta este sector. Mencionaste el dique, mencionaste lagos. Si dentro de esta zona que estamos desarrollando hay alguna actividad puntual vinculada con el agua. Sí. Actualmente, les decía que la madera era trasladada hasta un embalse que se llama Brekedamen. No es el único embalse que se encuentra a lo largo del río. Hay varios embalses porque formaban diques para producir cascadas, para producir energía. Entonces, estos lagos, pequeños lagos, pues son chiquitos, se utilizan hoy por hoy como lugares recreativos, donde la gente va a bañarse, especialmente en los meses de verano. También hay un sendero que recorre toda la margen del río, es un sendero peatonal donde la gente sale a correr, a andar en bicicleta, se utiliza muchísimo para salir a pasear con los coches, con los bebés, porque es muy, muy común que los padres cuando tienen un bebé tienen un año de licencia que deben compartir entre el padre y la madre. Y este año salen con los bebés a pasear y el recorrido del río es uno de los favoritos. Ya acercándonos más hacia el centro de la ciudad, también se realizan actividades como kayak, hay canoas, hay barcos a remo, que se utilizan sobre todo en la última parte del río donde ya no hay más cascadas. En la primera parte no, porque con los saltos de las cascadas es imposible andar en una embarcación de ese tipo. Pero bueno, sí es muy común bañarse en estos pequeños lagos. Y si me permitís, desde acá yo comenzaría como un recorrido en la parte de Brekedamen, que es la parte más alta, como acercándonos hacia el río, como si fuéramos haciendo un recorrido cronológico, por decirlo de alguna manera. ¿Te parece? Sí, perfecto. Sigamos entonces. Entonces, una vez que salimos de esta zona de Brekedamen, atravesamos toda una parte que es muy bonita porque es muy verde. Si bien estamos en el centro de la ciudad, estamos rodeados de casas, pero al mismo tiempo hay muchísimos árboles. Una vez leí un artículo de un periodista español que me pareció súper interesante porque él decía que duda si Oslo es una ciudad con árboles o un bosque con casas. Y realmente es así, ¿no? Se ven las casitas metidas en medio de la vegetación. Así se llega hasta otro pequeño embalse que se llama Stile, que ya está en una zona muy industrial. Ese es el que están viendo en estos momentos, es Stile. Perfecto. Y ese lago se encuentra en un barrio que hoy se llama Nydalen, que quiere decir el nuevo valle en noruego. En este barrio de Nydalen hay muchos edificios industriales porque acá se encontraban dos fábricas enormes. Una que producía acero y otra que producía textiles. Y en el siglo XIX, cuando se instalan todas estas fábricas, la población de la ciudad de Oslo crece 3 veces. Se triplica en un periodo de 20 años, porque mucha gente del interior del país viene a la capital a trabajar en estas fábricas. Y cuando vienen, obviamente vienen con sus familias, con sus esposas, sus hijos, entonces se realizan una serie de edificios, tanto como viviendas de la gente, como para escuelas para los hijos, comedores, etc. Y en este barrio de Nydalen tenemos una gran cantidad de estos edificios. Es importante también decir que el río se convierte en una especie de límite natural en la ciudad que la divide en este y oeste, porque los dueños de las fábricas, la gente rica, la gente de gran poder adquisitivo, vivía en la parte oeste de la ciudad y en la parte este, que era despoblada, se instalan todos los trabajadores. Entonces se convierte en la parte de los obreros
y hoy por hoy es la parte más cosmopolita de la ciudad, donde vive la mayor parte de los inmigrantes, la parte más bohemia, la parte más alternativa, por llamarlo de alguna manera. Bien. Fíjense en esa imagen que están viendo en este momento, ese es un antiguo edificio industrial que ha sido completamente renovado, y fíjense cómo han hecho una parte súper moderna con vidrio para que entre la luz en esas oficinas. Acá les interesa mucho captar la mayor cantidad de luz posible porque los días en invierno son muy cortitos. Entonces, como estos son casi todas oficinas, utilizan mucho el vidrio combinado con la parte que pudieron recuperar del edificio normalmente de ladrillo, como ven ahí. La verdad, las imágenes son espectaculares. Todo el tiempo nos están invitando a ir a conocer este lugar que es mágico. Yo lo veo así como de cuento y es hermoso hacer este recorrido a través del agua. Todavía nos falta, estamos llegando a la parte céntrica, todavía nos falta un tramo, ¿verdad? Sí. Bien. Acá recién llegamos al tercer anillo. La ciudad tiene 3 anillos. Bien. Uno en el centro, uno en la mitad y uno en la parte más exterior. Nidalen se encuentra precisamente en el tercer anillo, o sea que todavía nos queda acercarnos más hacia el centro. Ya llegando al segundo anillo, encontramos varias cosas interesantes. En primer lugar, encontramos el edificio más antiguo de toda la ciudad de Oslo, que es una iglesia que se llama Gamle Akerkirke. Esta iglesia fue la iglesia, cuando la ciudad de Oslo se construyó, la ciudad medieval, se encontraba al lado del fiordo. Pero en esta parte que estaba en las afueras de la ciudad, había una especie de granja que producía toda la comida para la ciudad medieval, y esta iglesia se encontraba en esa granja. Cuando la ciudad medieval se incendia, desaparecen todos los edificios y solamente se salvan 2 edificios: la iglesia de Gamle Aker y el castillo, que actualmente se encuentra en el centro de la ciudad. A esta iglesia por esta iglesia pasa un camino de peregrinaje muy interesante, que es el camino de Sant Olaf. Muchas personas ahora se dedican a hacer caminatas, trekking, y está de moda hacer el Camino de Santiago en España. Claro. Que está muy bien desarrollado turísticamente, pero este camino se utilizaba también como un camino de peregrinaje en la época medieval, solamente que no era tan fácil, porque hay que pasar montañas y zonas bastante más frías. Entonces es mucho menos turístico que el otro, pero es igualmente súper interesante. Tiene más de 800 kilómetros de largo, comienza en la ciudad de Oslo, en la antigua ciudad medieval, en la catedral, en las ruinas de la catedral, pasa por la iglesia de Gamle Aker y de ahí se dirige hasta la ciudad de Trondheim, que en la época medieval era la capital de Noruega y donde se encuentra la iglesia de Sant Olaf, la iglesia más importante del país. Bien, muchas personas, una pregunta quería hacerte como guía también de la ciudad, si viajan muchas personas específicamente a hacer este camino. No necesariamente, porque no tiene mucha infraestructura, no tiene muchos albergues como tiene, por ejemplo, el Camino de Santiago en España, entonces es mucho más duro realizarlo. ¿Sí? Lleva alrededor de 4 o 5 semanas hacerlo, y bueno, hay que planificarlo muy bien para tener alojamiento, es mucho más probable tener días fríos, entonces realmente lo hace gente que tiene un interés muy específico. ¿Sí? Perfecto. Podemos seguir adelante entonces. Bien, ahí en la iglesia de Gamle Aker nace una calle que se llama Telthusbakken. Esta calle, conjuntamente con otra calle paralela que se llama Damstredet, estas 2 calles están protegidas por la ciudad porque tienen edificios de madera construidos a principios del 1800 que tienen una técnica de construcción muy particular. Las paredes son como troncos que van encastrados sin la necesidad de utilizar clavos ni nada para mantenerlo. Y bueno, y por esa razón, y porque son muy pocas las casas con este sistema constructivo que se conservan en la ciudad, entonces estas 2 calles están protegidas. Además son muy bonitas porque las casas están pintadas de distintos colores, son
bien vistosas, entonces son dos zonas bastante mencionadas en las guías. La gente, es muy común ver a la gente con algún librito caminando por ahí, si bien no están dentro del circuito clásico de la ciudad, pero bueno, han ido cobrando bastante fama en los últimos años. Son casas que no pueden, los dueños, no, si bien vive gente allí, no pueden modificarlas en la parte exterior. Adentro tienen todo el confort, adentro tienen calefacción, son súper modernas, pero por afuera no pueden cambiar el aspecto de las casas. Bien. Y justamente donde terminan estas casas, convergen estas calles, encontramos una zona de arte urbano al lado del río, que es la zona de Blå. Blå es un pub que se encuentra a la vera del río y ahí encontramos varios ateliers de arte. Estas antiguas fábricas han sido convertidas en ateliers de arte y es una zona donde la gente va a pintar grafitis y hay algunos murales que se mantienen desde hace muchísimos años porque son verdaderas obras de arte. Si quieren, en otra oportunidad podemos profundizar un poquito más en el arte urbano de Oslo porque tiene zonas increíbles, pero bueno, esta es una de las zonas donde más se visualiza y va cambiando permanentemente. Este pub se encuentra, que justamente estamos viendo ahí la imagen, todos los domingos va una banda de jazz, Franks North Quartet, que toca allí, es muy popular dentro de la gente noruega, y se encuentra pegado al barrio de Grünerløkka, que también hemos hablado sí. en otra oportunidad, que les decía que es un barrio bohemio, porque acá era donde vivían la mayor parte de los trabajadores, pero al cerrarse las fábricas y dejar de ser una zona industrial, se convierte en una zona bohemia. Ahí se encuentra un edificio importantísimo, una antigua fábrica de velas de barco, que hoy es la escuela de arte, ¿cómo sería? Como high school, como la escuela superior de arte de Oslo. Es un edificio industrial precioso que se encuentra en este barrio. Además hay una calle, la calle Markveien, donde hay una serie de negocios de segunda mano, negocios con productos antiguos, un poco lo que llamamos vintage. Entonces, en los últimos años se ha puesto de moda y ahora es la zona hipster de la ciudad. Ahí también encontramos un mercado de comidas, que estamos viendo las imágenes en este momento, es el mercado de Mathallen. Esto se encuentra en un barrio que se llama Vulkan, que está justamente entre las calles de Madera y el barrio de Grünerløkka. Bien. Este barrio tiene una arena donde se hacen conciertos, tiene una pared de escalada y tiene la casa de la danza y este mercado de comidas de Mathallen. Graciela, una pregunta, porque el mercado, justamente esto me preguntaba, el mercado es un punto fundamental en general en las ciudades, en los pueblos, porque muestran mucho de las costumbres y de la idiosincrasia, ¿no? De los lugares. ¿Nos puedes describir un poco qué encontramos dentro de este mercado? Sí, hay varios mercados en Oslo, bien, varios mercados de comida. Mathallen es el más gourmet, bien, por llamarlo de alguna manera. Entonces encontramos restaurantes de distintos lugares del mundo. Hay algunos que venden tapas españolas o fiambres italianos, pero hay dos, para el turista, digamos, lo más interesante es conocer lo local. Hay dos negocios que tienen comida local. Uno que se dedica a vender productos de granjas noruegas, donde podemos encontrar algunos productos típicos. Por ejemplo, eso que ven ahora en la imagen es el producto más característico de Noruega, que se llama brunost, quiere decir queso marrón. Como ven, el color es marrón, y en realidad no es un queso, sino que utilizan el suero que sale cuando uno realiza un queso, se desprende un suero. Ese suero, en la época en que Noruega era pobre, lo cocinaba, se lo tiraban a los animales y veían que los animales engordaban. Entonces dijeron, esto tiene algo de alimento. Y empezaron a cocinarlo y la grasa se vuelve azúcar y se carameliza. Entonces es
una mezcla entre lo que podemos llamar en Argentina un dulce de leche, en Chile manjar, es una cosa medio dulzona y al mismo tiempo salada, es una mezcla rara de sabor. Y es lo más típico que se consume en Noruega. Se corta con un cortador de queso, que es uno de los orgullos del país, porque es como un cuchillo que se desliza y que corta el queso en fetas muy finitas, y eso lo colocan sobre el pan. Qué interesante, qué interesante. Recuerdo que la otra vez también habíamos mencionado... Perdón, ¿cómo es el nombre? Brunost. Quiere decir, básicamente queso marrón, es la traducción de Brunost. Perfecto, perfecto. Recuerdo que lo habíamos mencionado, muy curioso. ¿Y hay algún otro producto más así específico de la zona? Sí, en esta zona, en este lugar encontramos, por ejemplo, salchichas de ballena, de alce, de reno. Encontramos un jamón que se hace con cordero que se llama fenelor. Esos son los productos típicos noruegos. También encontramos ballena ahumada, por ejemplo. Y otro producto característico de Noruega que lo encontramos en otro negocio en Madhallen es el pescado y todos los productos de mar. Dentro del pescado lo más característico es el salmón. Otro producto típico es el bacalao, que es el pescado seco, como una forma de conservación del pescado en las épocas en las que no tenían heladera. Lo que hacían era salarlo y colgarlo al aire para que se seque, y eso es lo que llamamos bacalao, que para poder comerlo hay que volver a hidratarlo y cocinarlo. Y luego una gran cantidad de frutos de mar, ¿no? Eso que ven ahí que dice fiskekaker son básicamente hamburguesas de pescado, que también son muy características. Qué interesante. Aquí, Graciela, estamos ya caminando en la parte céntrica de la ciudad, estos últimos barrios que mencionamos. Sí, estamos muy cerquita de la ciudad. Ya al lado de Grüneloka encontramos un barrio que se llama Grönland, que es el barrio de los inmigrantes. Ajá. Decimos el barrio de los inmigrantes, aunque hay inmigrantes en toda la ciudad, pero acá es como donde se concentran los negocios de inmigrantes, donde venden ropa de otros países, donde venden comidas de otros países. Por ejemplo, yo acá compro, siendo argentina, tengo que tomar mate, entonces ahí puedo encontrar yerba, por ejemplo, en los negocios. La tercera parte de la población de la ciudad de Oslo son inmigrantes. Disculpa, ¿inmigración de qué países más que nada encontramos? Hay muchísimos inmigrantes de Pakistán. Uh-huh. Sí, es uno de los principales grupos de inmigrantes. Llegaron en los años 70 como refugiados y se quedaron aquí, y ya sus familias son noruegas, están perfectamente integrados en la sociedad, pero tienen ese origen. Entonces se encuentran muchísimos turcos, polacos, suecos, chilenos, vinieron en la época de la dictadura. Hay muchísimos inmigrantes en la ciudad, y la mayor parte, como les digo, vive en la zona este, principalmente en el barrio de Tøyen y Grönland. Pero lo curioso es que este barrio de Grönland, que está ya pegado a la estación central, está separado de otro barrio completamente diferente, que es el barrio de Bjørvika. Hay un puente, se llama Akrobatensbru. Este puente une estos dos barrios pasando por encima de las vías del tren, ¿sí? Entonces, abajo de ese puente que están viendo en la imagen, pasan las vías del tren, y de uno de los lados está el barrio de Grönland, del otro lado está el barrio de Bjørvika, donde se destaca una serie de edificios que son conocidos como el código de barras, o Barkude, que es lo que ven al final de esa imagen, ¿sí? Son varios edificios de distintos estilos arquitectónicos, todos muy modernos pero diferentes, y si se fijan en la imagen ven que hay uno claro, uno oscuro, uno claro, uno oscuro, y por eso la gente lo ha bautizado como el código de barras. Esto se encuentra ya dentro de la zona que está pegada al fiordo, que es el barrio de Bjørvika, que es un barrio muy muy moderno que se ha desarrollado en los últimos años después de que se ha construido la Casa de la Ópera. La Casa de la Ópera se terminó en el año 2008, y a partir de ahí comenzaron a desarrollar una serie de edificios que son los que están viendo en las imágenes ahora,
que todavía no están terminados, siguen construyendo edificios nuevos, pero bueno, es la parte más moderna de la ciudad. Y ahí es donde desemboca el río Aker, desemboca en el fiordo. Y justamente al lado del fiordo han construido una especie de, o varias, playas urbanas. Estas playas urbanas son como si fueran decks de madera que se encuentran al lado del mar y donde en verano es muy popular ir a bañarse en el fiordo. Bien. Graciela, permitime hacerte una pregunta antes de avanzar en quizás última región del río, aquí en las playas urbanas. Vi en las imágenes muchas bicicletas, también monopatines. Contanos un poco qué política quizás se maneja en la ciudad vinculada a los medios de transporte en este aspecto. Sí, la ciudad de Oslo planea tener un gran porcentaje de vehículos eléctricos en el año 2025. Todo el transporte público va a ser eléctrico. Los tranvías, los autobuses, los trenes, absolutamente todo. Y para promover el uso de la energía eléctrica en los medios de movilidad, por ejemplo, si uno compra un coche eléctrico, tiene varias ventajas. Una es que no paga impuestos, con lo cual cuesta un 30% menos que comprar un coche a combustible. Tienen cargadores de electricidad distribuidos por toda la ciudad, que son gratuitos. No pagan peaje en las autopistas. Pueden utilizar las líneas preferenciales para ómnibus, para taxis. Tienen varias ventajas. Bien. Entonces hay un 30% de los autos de Oslo en la ciudad son eléctricos. Y en los últimos años han comenzado a aparecer también los monopatines eléctricos, claro. Estos que se ven en muchos países. Bueno, en Noruega son prácticamente una plaga. Hay muchísimos en la ciudad de Oslo. Y este año han tenido que empezar a regular los lugares donde los estacionan, porque antes uno iba caminando por la calle y se encontraba en la vereda con monopatines tirados por todos lados. Entonces ahora hay lugares donde se deben estacionar para organizar un poquito el tráfico. Bien, y además de todo esto, creo que también lo habías mencionado en la última entrevista, es una ciudad que se puede recorrer muy bien en bicicleta, ¿verdad? Esto además. Sí. Bien. Sí. Además de que cada noruego tiene su bicicleta o su bicicleta eléctrica ahora bastante en auge, también hay un sistema de bicicletas públicas que uno paga un pequeño abono anual de 30 euros al año por hacer uso de las bicicletas durante todo el año. Entonces va con su tarjeta o con un código en una aplicación en el móvil, desactiva una bicicleta, puede utilizarla y dejarla en otro lugar de la ciudad. Estas estaciones de bicycle se llama, se encuentran por toda la ciudad. Ahí vemos, por ejemplo, la imagen de un puente. Ese puente es muy curioso porque es un puente flotante que se encuentra en la parte final del río, justamente en el fiordo, uniendo dos barrios nuevos, y parece que uno va caminando sobre el agua, pero bueno, va sobre este puente. Que supuestamente es un puente provisorio, pero ya hace varios años que está y supongo que cuando desaparezca van a hacer algo similar porque es muy popular cruzar por esa zona. Bien, estábamos hablando de las playas urbanas entonces y quería preguntarte qué actividades se realizan allí. Mencionabas que en el verano son muy visitadas, que podemos realizar, y también si en invierno hay algunas actividades. Sí, en verano, como les había comentado antes, hay mucha gente que realiza kayak, hay mucha gente que utiliza los stand-up paddle, que son estas tablas para ir de pie remando. También la gente va a bañarse, hay especies de trampolines para saltar en el agua. Es muy interesante verlo. Y en invierno, en realidad están abiertos todo el año, pero lo ideal es utilizarlos en invierno. Hay saunas que están flotando en el mar. Son pequeñas casitas construidas en madera que se calientan con leña, ¿no? Como se hacían los saunas a leña antiguamente, pero están flotando como si fuera un catamarán arriba del agua. Y aquí la gente se toma un sauna y luego en invierno, por ejemplo, con el agua a 4, 5, 6 grados,
la gente igual se baña, porque al salir después de tomar un sauna con todo el calor en el cuerpo, uno necesita el contraste con el frío. Entonces se utilizan tanto en invierno como en verano. Sin ir más lejos, el fin de semana colocaron unas especies de unos trampolines, hicieron una especie de campeonato de saltos en el fiordo, donde la gente se tiraba desde estos trampolines al lado de los saunas. Esas imágenes que ven ahora son en invierno. En invierno el color del cielo es fantástico. Esas fotos son alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, cuando ya se pone el sol y todo el cielo se tiñe de rojo, como veían en las imágenes anteriores. Esas que ven ahora. La verdad, Graciela, estoy maravillada con este recorrido. La ciudad es para enamorarse y hermoso haberla podido recorrer justamente en las orillas de este río. ¿Queda algo por mencionar, algo importante? Porque por mi parte, nada más que quedarme soñando con Oslo. Bueno, es súper interesante hacer este recorrido en bicicleta, por ejemplo, o a pie, ¿no? Como no es muy largo, son 8 kilómetros. Por ejemplo, cuando hago una visita guiada, lo que hacemos es tomar el metro. Con el metro nos vamos a la parte más alta del río con las bicicletas, llevamos las bicicletas en el metro y luego bajamos, es casi todo bajada. Entonces vamos conociendo estos distintos barrios, las distintas actividades que se realizan en cada lugar. Cuando es en verano, un día de calor, los que quieran se pueden dar un baño tanto en los lagos, en la parte de arriba del río, como en el mar al terminar el recorrido. Y en los barrios de abajo, en Sorenga, en Björvika, hay una gran cantidad de restaurantes, bares, lugares terrazas para sentarse, muy populares en verano. Entonces es perfecto terminar ahí tomando una cerveza. Los noruegos son amantes de la cerveza, hay gran cantidad. Entre ellos, a lo largo del río, habían varias fábricas. Eso que ven ahí es Sorenga y ahí en la parte de abajo se encuentran los restaurantes. Pero a lo largo del río habían varias fábricas de cerveza, entre ellas una llamada Ringnes, que es una de las fábricas más populares, de las cervezas más populares. Ahora ya no se encuentran las fábricas ahí, pero bueno, hay varios edificios antiguos que eran fábricas de cerveza. Y uno de los edificios que todavía, la única fábrica que todavía sigue vigente en el río, es un molino, el molino de Bielsos, que ahí al principio del siglo XX era uno de los productores de harina más grandes de todo el mundo y justamente utilizaban una cascada, la cascada más alta, que tiene 16 metros de altura, utilizaban esta cascada para producir energía. No hemos visto imágenes, me parece, de las cascadas, ahí estamos viendo algunas. Hay muchísimas cascadas a lo largo del río que son verdaderamente preciosas. Es hermoso poder ir a través del río entre el pasado y el presente, ¿no? Poder ver cuáles eran los usos antiguos, cómo se ha transformado en la actualidad. Graciela, millón de gracias por este viaje y obviamente esperamos ansiosos dentro de 15 días lo que viene. Bueno, gracias a vos y nos vemos pronto. Muchas gracias.